que hoy voy a tratar es parábolas del cielo cerrado. Parábolas del cielo cerrado, y en cualquier momento voy a hacer preguntas. Estén atentos siguiendo el sermón, y quiero comenzar diciendo lo siguiente. Bien, escuchen, quiero decir lo siguiente. Es muy delicado cuando iniciamos algo, especialmente un estudio, cuando vamos a hacer un grado en el bachillerato, o cuando estamos haciendo una carrera, un estudio. Y qué tristeza, por decirlo de una manera, o qué dolor cuando terminamos, y por decir algo, en el colegio, y llega el día de las calificaciones, el último día donde entregan las notas, y que nos digan: usted no pasó, usted no se puede graduar, usted no se puede graduar. ¿Cómo así que no me puedo graduar? Porque no pasó. Las notas suyas quedaron muy bajitas y no podemos darle el diploma, y no podemos darle el diploma. Pero es que yo me sacrifiqué 5 años estudiando, 5 años invertí en dinero, en los pasajes, taxi, bus, los útiles, los cuadernos, todo el material, el esfuerzo, 5 años. Pero desafortunadamente usted no logró las notas que necesita para graduarse. ¿Qué significa eso? Que es muy frustrante que después de haber estudiado durante varios años y no lo logramos, y no pasamos, y no nos graduamos, porque no hicimos la tarea, no invertimos el esfuerzo que se necesita para graduarnos. De pronto faltaron cositas durante esos 5 años, y hubo ánimo, pero no el suficiente. Hubo interés en graduarnos, pero no fue suficiente. Faltó algo en esos 5 años, faltaron cosas, y no nos pudimos graduar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue tiempo perdido, 5 años perdidos. El dinero se perdió. Todo el dinero que se invirtió en los materiales se perdió. Esas trasnochadas, preparando material, preparando las evaluaciones, los trabajos que nos pidieron, todo eso se perdió. Y entonces es muy lamentable que cuando nos digan: no, usted no se puede graduar, qué pena, pero no lo lograste. Vuelve y arranque otra vez, 5 años. Y de pronto el que nos está diciendo no se graduó, y nos dice: y hágalo bien, para que no pierda otros 5 años. Entonces, ¿qué pasaría en una situación de esas? Nos daría un dolor muy grande, ¿verdad? Una tristeza, una frustración, una no sé qué. Estoy seguro que el ánimo quedaría por el piso. Y cuando llegamos a casa nos preguntan: ¿qué le pasó? ¿Qué le dijeron? No pasé, no me puedo graduar. No se graduó. No me gradué. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, que me faltaron unos punticos. Profesores, ¿cómo se les llama cuando le queda faltando un poquito para la nota? Puntos. Le quedó faltando cierta cantidad de valor para que saque las notas correctas. Entonces ahí hasta nos daría un dolor de estómago. Hay una tristeza de que no nos graduamos. Ahora, en la Biblia habla, y en estas parábolas que vamos a ver, donde la Biblia habla de historias, o Cristo habla de parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una historia donde aparecen diferentes elementos, donde cada elemento tiene un significado espiritual. Vuelvo y repito, ¿qué es una parábola? Una parábola es una historia donde aparecen diferentes elementos
donde cada elemento tiene un significado espiritual. Eso es una parábola. Ahora, yo quiero comenzar diciendo lo siguiente, de que a veces creemos que estamos haciendo lo correcto. A veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, y a veces pensamos que vamos bien, a veces pensamos que llevamos un buen ritmo, una buena velocidad, y las cosas están funcionando. Como cuando, ¿verdad? Muy rico es, ¿por qué los negocios funcionan? Porque fue algo planeado. ¿Por qué los negocios funcionan? Porque fue algo que se analizó, se estudió, se hizo un sondeo, se vieron los pros y los contras, las batallas o desafíos que se iban a presentar, y tuvieron en cuenta todo ese asunto y toda esa información sobre ese proyecto, sobre ese emprendimiento. Entonces, cuando se hizo un análisis previo antes de comenzar un proyecto para ver si eran capaces o no, entonces, ¿por qué hay negocios, hay emprendimientos que funcionan? Porque hubo un análisis, hubo una investigación para ver a qué se enfrentaban y los desafíos que se iban a presentar, si eran capaces de enfrentarlos o no. Entonces, cuando se averiguó, se analizó y se tuvo todo en cuenta, pues esos negocios funcionan. Pero ¿por qué ciertos negocios y ciertos emprendimientos no funcionan? Porque se hizo todo, perdóname la expresión, se hizo a la guachapanda. No se analizó, no se investigó, no se analizó qué desafíos se iban a presentar y si eran capaces, qué necesitaban. Entonces, cuando no se averiguan esas cosas, muchos de esos negocios fracasan, pierden dinero, porque lo hicieron mal, arrancaron mal. Ahora, en la vida cristiana, en la vida espiritual es algo parecido. Entonces, la idea es, ¿por qué Dios nos dejó la Biblia? Para que estudiemos, averigüemos, aprendamos qué dice la Biblia, para que las cosas salgan bien, para que salgan bien el hogar, la familia, nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, para que todo funcione. Por eso Dios nos dio la Biblia. Entonces, a través de la Biblia Dios nos educa, nos prepara, nos forma, nos orienta, nos dice: tengan en cuenta esto, tengan en cuenta aquello, para que las cosas salgan bien. Pero cuando no obedecemos la Biblia y todo lo hacemos a la guachapanda, ahí donde hay creyentes que se desbocan, se destruyen, el diablo los coge, les bota 3, 4 dientes y no lo logran, porque no hicieron las cosas bien. Ahora, quiero comenzar contando de esto de que realmente a veces nos confiamos de que vamos bien, pero resulta que hay cosas, hay momentos donde Dios no bendice, donde Dios no está allí. Entonces, a veces creemos que Dios está allí y no, Dios no está, porque Dios no puede bendecir algo que esté fuera de su perfecta voluntad. Por ejemplo, una hermana de una iglesia le dijo a su pastora: pastor, hágame un favor bien grande. Pastor, hágame un favor, ore por mi matrimonio. Pastora, ore por mi matrimonio, ore por mi esposo. La pastora dijo: con mucho gusto, claro que sí, cuente conmigo, yo voy a orar por usted y por su esposo. Gracias pastora. La pastora comenzó a orar por el esposo de esa hermana, y ore una semana, ore y ore 15 días y ore, pero la pastora sentía como que Dios no escuchaba, Dios no hacía nada por el esposo de esa hermana. Pasó un mes y esa hermana orando: Señor, pero bendice a ese hombre, toca esa vida, Señor. Pasaron un mes y medio y esa hermana sentía el cielo de bronce, cielos cerrados, y nada, que la respuesta llegaba. A los 2 meses Dios le habla a esa pastora y Dios le dijo a ella: ¿por qué sigues orando por algo que yo no puedo bendecir? Dios le habló a esa pastora que venía orando 2 meses por ese hombre, el esposo de esa hermana, y Dios le dijo: ¿por qué estás orando por alguien que yo no puedo bendecir? La pastora se asustó y dijo: pero ¿cómo así, Señor? ¿Qué pasa? Yo no sé. Yo vengo orando por el esposo de esa hermana y tú me estás diciendo que tú no lo puedes bendecir.
Pero ¿por qué, Señor? Enséñeme, yo quiero aprender. Dijo la pastora al Señor: revéleme qué es lo que está pasando. Y la respuesta del Señor, de Dios, a esa pastora fue: es que ese hombre es casado y ella se lo robó a otra mujer. Ese hombre es casado y ella se lo robó a otra mujer. ¿Yo cómo voy a bendecir eso? ¿Yo cómo voy a bendecir eso? No puedo bendecir ese matrimonio porque ella se lo robó a otra y él es casado con otra. Yo no puedo bendecir eso. Pues ¿cuántas veces creemos que Dios está allí y Dios no está? Porque está pasando algo que Dios no puede respaldar, está pasando algo que Dios no puede apoyar, está pasando algo que Dios no puede bendecir. Entonces los cielos se cierran. Los cielos se cierran. Y a veces ni nos damos cuenta que en ciertas áreas de nuestra vida Dios nos puede bendecir porque estamos haciendo cosas que Dios no respalda eso, que Dios no nos acompaña en eso, que Dios no está ahí y creemos que Dios sí está ahí. Entonces debemos de ser muy milimétricos con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser. Tenemos que tener un discernimiento muy profundo de realmente lo que cada día hacemos, decimos, cuál es nuestro comportamiento, ese tipo de cosas. Porque Dios no puede estar bendiciendo cosas que están fuera de su perfecta voluntad. Entonces no es bueno, no es conveniente que seamos muy tranquilos. No es bueno, no es conveniente como que seamos muy relajados. No, es importante autoanalizarnos de una manera sincera y minuciosa para que de pronto no sea que los cielos estén cerrados por ciertas actitudes que estamos haciendo. Entonces vamos a ver una cosa. Es lo que los impíos, el no creyente, hace delante de Dios, que Dios no los bendice y se convierten en enemigos de Dios. Pero también la iglesia tenemos que aprender a ver qué motivos estamos dando para que los cielos estén cerrados. Vamos a ver un video por ahí de 7-8 minuticos, corto, donde vemos de hombres de la farándula, personas de la farándula que se levantaron contra Dios, ¿verdad? ¿Y cómo terminaron? ¿Por qué? Porque quiero mostrar con este video sobre el testimonio de gente no creyente que cruzaron la línea, provocaron que los cielos se cerraran, que la bendición de Dios no los tocó, no los alcanzó por su misma mal conducta. Porque Dios es muy delicado y siempre lo he dicho desde que estoy en este púlpito, siempre lo he dicho, el Dios de la Biblia es muy delicado. Y no podemos jugar con Dios, ni tampoco podemos nosotros, iglesia amada, jugar con la eternidad. Amén, ¿estamos listos? Y vamos a ver y escuchar el video. ¿Existe un intervalo entre burlarse de Dios y enfrentar las consecuencias? ¿Y si te dijera que existe un intervalo entre burlarse de Dios y enfrentar las consecuencias? ¿Y si te dijera que en algunos casos ese intervalo simplemente no existió? En este video verás 9 casos documentados de celebridades, líderes mundiales y figuras públicas que, en el punto más alto de su confianza, decidieron burlarse de Dios ante millones de personas. Pero lo que ocurrió inmediatamente después dejó a todos impactados. Quédate conmigo hasta el final, porque el último caso te demostrará que, sin importar qué tan poderosa sea una autoridad, la cuenta siempre llega. Kathy Griffin. En el mundo implacable de la comedia, la línea entre el humor y la blasfemia es frecuentemente cruzada en busca de audiencia. Pero la comediante Kathy Griffin descubrió de la peor manera que usar el escenario del mundo para humillar al Creador es firmar su propia sentencia de ruina. Tras años luchando por un espacio en la llamada lista de celebridades. ¿Te consideras demasiado viejo para aprender o para cambiar de profesión? Mira, acabo de firmar este certificado de una
Griffin finalmente alcanzó la cima al ganar el premio Emmy en 2007. Era el momento de celebrar el esfuerzo, pero el orgullo humano, cuando se embriaga con el éxito, siente una necesidad enfermiza de exaltarse, disminuyendo lo divino. Al subir al escenario, sosteniendo la estatuilla dorada ante una audiencia de estrellas y cámaras globales, ella eligió la profanación directa. Con una sonrisa de burla disparó: «Mucha gente sube aquí y le agradece a Jesús. Quiero que sepan que nadie tuvo menos que ver con esto que Jesús. Púdrete, Jesús. Este premio es mi Dios ahora». La frase resonó como un trueno de escarnio. Ella, literalmente, elevó un pedazo de metal al estatus de divinidad y usó su punto máximo de gloria para atacar públicamente al Hijo de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando cambias al Creador por un trofeo? La respuesta llegó en forma de un colapso devastador. En los años siguientes, la mujer que puso la fama en el lugar de Dios vio cómo su imperio se desmoronaba. Tras polémicas de extremo mal gusto, Griffin sufrió uno de los cancelamientos más brutales de la historia. Fue vetada de la televisión, perdió contratos millonarios y se convirtió en blanco de investigaciones federales. Sus amigos en la industria le dieron la espalda de la noche a la mañana. El ostracismo fue solo el comienzo. El aislamiento la empujó a adicciones severas, una depresión profunda y, años después, a un diagnóstico de cáncer de pulmón que amenazó con robarle su principal herramienta de trabajo, su propia voz. La estatuilla del Emmy, su nuevo dios, de nada le sirvió en la tormenta. El metal no pudo curar su enfermedad ni traer paz a su mente. La historia de Kathy Griffin es una advertencia estridente. Puedes usar el micrófono del mundo para burlarte del cielo, pero cuando las luces se apagan, los falsos dioses siempre te dejan solo en la oscuridad. John Lennon. La fama es una droga tan potente que convence al hombre de que es un dios, pero la historia es el tribunal implacable que lo demuestra. Nadie pisa lo sagrado sin sentir que el suelo cede. El año era 1966. Los Beatles no eran solo una banda, eran un fenómeno mundial que rozaba la histeria religiosa. En la cima de ese poder absoluto, John Lennon cruzó la línea. En una entrevista que conmocionó al mundo dijo: «El cristianismo desaparecerá. Ahora somos más populares que Jesucristo». Lennon no solo dio una opinión, dictó un veredicto. Miró 2000 años de historia cristiana y decidió que la idolatría de sus fans era mayor que la divinidad de Cristo. Se colocó deliberadamente en el trono del Creador. La respuesta no llegó con fuego cayendo de las nubes, pero la cosecha amarga fue inmediata. Las risas dieron paso a la tensión. Las estaciones de radio prohibieron su música y sus discos fueron quemados en enormes hogueras públicas. La gira de la banda se convirtió en una pesadilla sofocante, obligando a Lennon a pedir disculpas públicamente, visiblemente acorralado y con miedo. La paz lo abandonó y la banda nunca volvió a ser la misma, dejando los escenarios poco después. Pero el ajuste de cuentas final estaba reservado para el futuro. Lennon pasó los años siguientes en aislamiento y paranoia, hasta que el 8 de diciembre de 1980, la cuenta espiritual llegó de forma brutal. En la puerta de su casa en Nueva York, el hombre que se dijo mayor que Cristo fue asesinado a tiros. ¿El detalle más aterrador? El atacante era un fan obsesionado, motivado precisamente por aquella frase dicha 14 años antes. La gloria de Lennon se escurrió en el asfalto frío. Los Beatles terminaron, pero el Cristo que él predijo que desaparecería sigue de pie. Lennon descubrió demasiado tarde que quien intenta compartir el escenario con Dios siempre termina revelando su propia fragilidad. Antes de continuar, haz clic en el botón de me gusta aquí abajo si tú también crees que nadie está por encima de la justicia divina. Esto ayuda a que esta advertencia llegue a más personas. Marilyn Monroe. En los años dorados de Hollywood, pocos nombres superaron al suyo. Ella no era solo una actriz, era el símbolo máximo del deseo y el glamour. El mundo entero parecía estar a sus pies, pero detrás de los vestidos incrustados de diamantes existía un alma atormentada, ahogándose en un vacío que los reflectores jamás podrían llenar. Fue en este escenario de gloria aparente y dolor oculto donde ocurrió uno de los encuentros más emblemáticos en la historia del entretenimiento.
el famoso evangelista Billy Graham sintió un llamado espiritual innegable. Relatos de la época afirman que fue guiado a buscar a Marilyn para ofrecerle la única paz que la industria del cine no podía comprar. Graham consiguió el encuentro. Fue directo y firme. Le habló sobre el amor de Cristo y la invitó a entregar sus cargas en las manos de Dios. En ese momento, la mujer más famosa del mundo tenía la oportunidad de cambiar la oscuridad de su depresión por la luz de la eternidad. Pero el orgullo de la fama habló más fuerte. Rechazando la única tabla de salvación que realmente importaba, miró fríamente al predicador y lanzó la frase que sellaría su destino: «Yo no necesito a su Jesús». No fue una negativa educada, fue un rechazo absoluto a la gracia. Marilyn afirmó que sus dioses, la fama y la belleza, eran suficientes. El problema es que el glamour no salva a nadie del abismo, y la respuesta a esa elección resonó de forma aterradora. Muy poco tiempo después de rechazar al Salvador con tal desdén, el mundo se paralizó. El 5 de agosto de 1962, la diosa intocable de Hollywood fue encontrada muerta, sola en su habitación, víctima de una sobredosis. La mujer que tuvo a presidentes a sus pies murió en el más desesperador aislamiento. Cuando el telón cayó y los aplausos se silenciaron, el Jesús que ella rechazó era el único que pudo haber estado allí para ella. La tragedia de Marilyn Monroe demuestra que, sin importar qué tan alto te ponga el mundo, la caída de la soberbia espiritual es siempre fatal. Thomas Andrews. Si la arrogancia de los artistas ya es peligrosa, la soberbia de la ingeniería humana puede ser aún más aterradora. Quiero hacerte una invitación muy especial. Vamos a comenzar el nuevo curso de A principios del siglo XX, la humanidad vivía un éxtasis tecnológico sin precedentes. Se creía ciegamente que el hombre, con su intelecto y su acero, finalmente había subyugado a la naturaleza. El punto máximo de ese orgullo ciego tenía un nombre que resonaría por la eternidad: RMS Titanic. En el centro de esta audacia estaba el arquitecto naval Thomas Andrews. Él diseñó lo que el mundo llamaba la joya de la corona, un navío tan lujoso y avanzado que parecía desafiar la propia lógica de los mares. El Titanic no era solo un medio de transporte, era una declaración de independencia de la humanidad contra las fuerzas del Creador. La atmósfera de autoconfianza era tan densa que generó una de las frases más infames y blasfemas de toda la historia. Mientras la élite mundial se embarcaba, la garantía que resonaba entre la tripulación y la prensa era una afrenta directa: «Ni Dios hunde este barco». Era el delirio absoluto de la gloria terrenal. Estaban tan seguros de su invencibilidad que el navío zarpó con botes salvavidas para solo la mitad de las personas a bordo. Después de todo, ¿para qué prepararse para el desastre si su obra era considerada más grande que Dios mismo? Pero la respuesta a la arrogancia extrema fue implacable. En la noche gélida del 14 de abril de 1912, la máquina más grande jamás construida por el hombre encontró su juicio final en forma de un iceberg silencioso. La estructura majestuosa, que juraron que era inundible, fue rasgada como papel. En menos de 3 horas, el mayor símbolo del orgullo humano se transformó en una pesadilla de desesperación y muerte. Thomas Andrews pasó sus últimos momentos en un estado de shock profundo. Relatos dicen que fue visto por última vez paralizado en el salón de fumadores, mirando hacia el vacío, con su chaleco salvavidas abandonado sobre una mesa. En esos minutos finales, Andrews se dio cuenta de la forma más aterradora de que toda su ciencia y sus toneladas de acero eran inútiles contra la fuerza de las aguas. Se hundió junto con su creación. La tragedia del Titanic fue una torre de Babel moderna, derribada en su primer intento de tocar los cielos. El barco que ni Dios podría hundir, hoy descansa partido a la mitad, sumergido en la oscuridad del abismo. Es un recordatorio eterno de que ninguna obra levantada por las manos del hombre será jamás más grande que el poder de aquel que creó los mares. Christian Bale.
Si la televisión tiene sus momentos de blasfemia, la élite del cine no se queda atrás. Existe una creencia peligrosa entre los astros de que el genio artístico los sitúa por encima de cualquier moralidad. Christian Bale, uno de los actores más brillantes y venerados de su generación, construyó una carrera basada en interpretaciones viscerales. Pero esa misma intensidad lo llevó a cruzar una frontera sombría. El historial de afrentas de Bale cobró matices pesados en 2014. Al interpretar a Moisés en una épica bíblica, utilizó la gira de prensa para atacar a esta figura sagrada para el cristianismo y el judaísmo. Ante periodistas de todo el mundo, declaró que Moisés era probablemente esquizofrénico y bárbaro. No satisfecho con esto, ironizó sobre la revelación divina, sugiriendo que el contacto con Dios no era más que un delirio físico causado por un golpe en la cabeza. Pero el punto máximo de esta conducta ocurrió en el escenario de los Globos de Oro en 2019. Al ganar el premio a Mejor Actor, Bale subió al escenario bajo los aplausos de la élite mundial. Con la estatuilla en las manos y una sonrisa cínica, pronunció un saludo impensable. «Gracias, Satán, por ofrecerme inspiración para hacer este papel». La frase causó un malestar global inmediato. Mientras las celebridades soltaban risas nerviosas, la propia iglesia de Satán celebraba la declaración. Él utilizó la cima del mundo para dar crédito de su éxito al enemigo de Dios. Pero la cuenta por este historial de burlas no tardó en tocar a su puerta. La ruina profesional llegó con un golpe ensordecedor. Su siguiente proyecto, la película Amsterdam, se convirtió en uno de los mayores fracasos de la historia reciente, generando una pérdida humillante de más de $100 millones. El actor intocable sintió el peso del fracaso global. Sin embargo, el castigo más pesado fue físico. El hombre que ironizó sobre los profetas y agradeció al diablo terminó acorralado por la fragilidad de su propia biología. Vale comenzó a enfrentar el colapso de su resistencia debido a los abusos corporales que cometía en nombre del arte. En confesiones sinceras, admitió sentir un miedo real a morir repentinamente, declarando que su mortalidad lo estaba mirando de frente. Se vio obligado a retroceder, pidiendo disculpas a su familia por el terror que causó. Al final, la inspiración sombría no pudo blindar su cuerpo, demostrando que incluso los más grandes genios de Hollywood son solo polvo. Charlie Sheen. Si las estrellas de cine coquetean con el abismo, la televisión nos entregó uno de los episodios de delirio de grandeza más impactantes de los que se tenga noticia. ¿Qué sucede cuando el dinero no tiene límites y la fama borra cualquier rastro de temor en el corazón de un hombre? Charlie Sheen vivió una época en la que, literalmente, tenía el mundo a sus pies como el actor mejor pagado de la televisión mundial. Pero, por dentro, existía un vacío que pronto se transformaría en una afrenta abierta hacia lo sagrado. El irrespeto comenzó de forma calculada. En 2006, durante un especial de su exitosa serie, Sheen protagonizó un momento de profundo malestar al profanar el himno sagrado Alegría para el Mundo, cambiando la reverencia al nacimiento de Cristo por bromas de doble sentido ante millones de personas. Pero eso fue solo el ensayo para el desastre espiritual. En 2011, el descontrol de Sheen alcanzó un nivel místico y perturbador. Embriagado por su propio ego, comenzó a compararse con una divinidad infalible. Ante las cámaras, declaró poseer sangre de tigre y un ADN de Hades. Sintiéndose un ser invencible, se autodenominó un brujo asesino del Vaticano. Se describía a sí mismo como un guerrero de las sombras, alegando que trabajaba para el Papa y que era un sumo sacerdote intocable. Sheen estaba quemando todos los puentes con la cordura, creyéndose un dios en la tierra, mientras su ruina se transmitía en vivo para el planeta entero. Y la caída fue devastadora. La balanza de la justicia pesó de golpe. Justo después de sus burlas, fue despedido de forma fulminante, perdiendo su puesto privilegiado en la televisión y decenas de millones de dólares. En el ámbito personal, la policía le retiró la custodia de sus hijos tras graves amenazas.
pero el castigo más sombrío estaba oculto. Años después, Shin confesó que durante todo aquel caos en el que se declaraba un dios con sangre de tigre, ya vivía secretamente con el diagnóstico de VIH. El hombre que se burló de lo divino y se creía inmortal gastó más de $10 millones solo intentando silenciar a chantajistas. Su fortuna colosal de $150 millones simplemente se evaporó. Hoy solo queda una fracción de su imperio, demostrando que cuando la arrogancia intenta usurpar el lugar del Creador, la consecuencia es la humillación pública y la exposición de la más profunda fragilidad humana. David Mitchell. El caso de Brian David Mitchell es el ejemplo más perturbador de cómo la arrogancia espiritual cobra un precio implacable. Mitchell no era un actor famoso, sino un hombre común que construyó un escenario perverso donde exigía ser adorado. En 2002 conmocionó al mundo al secuestrar a la joven Elizabeth Smart dentro de su propia habitación. Pero lo que convierte esta historia en un ataque directo a lo sagrado es la justificación enfermiza que él mismo arquitectó. Embriagado por delirios de grandeza, Mitchell escribió un manifiesto bizarro, autoproclamándose el único y supremo profeta elegido por Dios en la tierra. Cometió la peor profanación posible. Usó el nombre del Creador para justificar sus crímenes. Alegaba recibir revelaciones exclusivas que le daban el derecho divino de abusar de la joven. Al hacerlo, se burló de la pureza de Dios, intentando transformar la fe en un escudo para su propia oscuridad. Él creía estar por encima de la ley. Caminaba por las calles con largas túnicas, exigiendo reverencia y seguro de que el cielo lo protegería de cualquier castigo. Estaba convencido de que su supuesta divinidad lo haría triunfar. Pero la justicia divina no se puede manipular. La caída del falso profeta fue humillante. 9 meses después del crimen, la ilusión de invencibilidad se desmoronó. Fue reconocido en la calle por ciudadanos comunes y arrestado en flagrancia. Durante el juicio, en un último intento de utilizar la religión, Mitchell comenzó a cantar himnos a todo pulmón frente al juez, intentando fingir locura. La farsa no funcionó. El hombre que exigió ser tratado como un dios fue condenado a cadena perpetua. Hoy no tiene púlpito, no tiene seguidores y no tiene voz. Terminará sus días en una celda de máxima seguridad, olvidado por el mundo. Su ruina demuestra definitivamente que quien se atreve a usar el nombre de Dios para justificar el mal, termina inevitablemente devorado por él. Saddam Hussein. Saddam Hussein es el retrato definitivo de cómo el poder terrenal, mezclado con el odio y la soberbia, no creo que esos casos fueron suficientes. De el comportamiento del ser humano, la arrogancia, la soberbia, hace que los cielos se cierren. Y ese comportamiento y ese estilo de vida, cuando cruza la línea, provocan que los cielos se cierren, que no haya bendición de Dios, que no haya los beneficios de Dios sobre esos seres humanos. De pronto podemos estar pensando, pero es que ellos son inconversos, ellos no son creyentes. Pero resulta, iglesia amada, miren para acá por favor. Estas parábolas que de pronto hoy no alcanzamos a verlas todas, dentro de 8 días podemos verlas, 8 días no, 15 días. Habla de a la iglesia, que también tienen cielos cerrados. Hay creyentes del cual en estas parábolas Cristo habla, donde menciona que hay creyentes que también tienen cielos cerrados y no somos ateos. ¿Eso qué significa, pastor? Me pueden preguntar. Que nosotros como creyentes podemos estar haciendo cosas similares que estos inconversos, provocando con nuestra conducta y cierto estilo de vida que los cielos se cierren. Y Cristo dio varias parábolas. Vamos a la primera. Mateo capítulo 25 versículo 10. Mateo capítulo 25 versículo 10. Ahí en esa parábola no la vamos a leer toda, se la voy a resumir. En esa parábola Cristo habla de unas 10 vírgenes que ya todos conocemos, todos sabemos,
de esa historia que Cristo narró, que Cristo contó allí, de 10 vírgenes, donde esas 10 vírgenes tenían que estar preparadas, que cuando el novio llegara a cualquier hora tenían el derecho de entrar a las bodas. El asunto era que, según la cultura judía, el novio nunca avisaba cuando llegaba, sino que la orden la daba el papá del novio, que fuera por la novia, y la novia y las vírgenes tenían que estar preparadas, que el novio llegara en cualquier momento, a la semana siguiente, a los 2 meses, 3 meses. Las novias, las vírgenes no sabían. Entonces, ¿cuál era el desafío? ¿Cuál era la tarea? ¿Cuál era la actitud correcta de estas 10 vírgenes? Estar preparadas, que en cualquier momento llegara el novio. Pero según Jesús, en esta historia de las 10 vírgenes, el novio llegó y todas las 10 vírgenes estaban dormidas. Todas 10, no las 5, todas 10 dormidas. Pero de esas 10 vírgenes dormidas, habían 5 que, aunque estaban dormidas, ya tenían aceite en sus vasijas de reserva. Eso fue lo que las salvó. Pero las otras 5 vírgenes, cuando llegó el novio, ya el aceite de su lámpara se había apagado y no tenían aceite de reserva. Entonces, ahí donde Jesús dijo lo siguiente: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Entonces, ahí en ese versículo, cuando el novio llegó, encontró a esas 5 vírgenes desesperadas, ansiosas, buscando aceite a última hora, buscando aceite a última hora. Y Jesús soltó esta palabra. Jesús soltó esta palabra. Siguiente versículo: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto digo, a la voz de 3, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a esas 5 vírgenes? Que no se prepararon a tiempo. 1, 2, 3. No os conozco. Prácticamente eso fue una sentencia que Jesús le lanzó de muerte a esas 5 vírgenes imprudentes. Una sentencia de muerte. No las conozco. A última hora, el novio las descalificó. A última hora, el novio no les permitió que ellas entraran a las bodas, diciéndoles: no las conozco. Como les dije ahora al comienzo del sermón de hoy, muy horrible, muy terrible y desgarrador que después de 5 años de ir a la universidad nos digan: usted no se puede graduar porque no tuvo las notas necesarias, perdió dinero, perdió tiempo, no lo podemos graduar. Algo parecido pasó aquí. Jesús le dijo: usted no se puede graduar, no las conozco. Entonces, terrible oír eso de Jesús a creyentes. La pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el motivo por el cual esas 5 vírgenes no entraron a las bodas? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que ellas no tuvieron en cuenta? ¿Qué fue lo que ellas se les olvidó a última hora? ¿Qué fue lo que ellas descuidaron? ¿Qué fue lo que ellas no tenían? ¿Qué fue lo que ellas realmente no entendieron? Fueron invitadas a las bodas, sí, ya estaban ahí, pero pasó algo. Allí sucedió algo para que Jesús dé esta sentencia: no las conozco. Oiga, imaginémonos un momentico esa escena cuando Jesús diga eso, y que esas 5 vírgenes se miraban la una a la otra. ¿Qué? ¿Cómo? Pero es que ya nosotros estamos preparadas para eso. Esperamos 2, 3 noches, una semana allí trasnochándonos, esperando al novio. Y ahora el Señor nos dice que no nos conoce. Hermanos, es
ese momento para esas 5 vírgenes es una total desgracia. Que el Señor les diga eso: no las conozco, muchachas. Señor, ¿cómo así que no nos conozco? Pero Señor, pero ¿usted por qué dice eso, Señor? Señor, no nos vaya a dejar afuera. Señor, Señor, yo me imagino que van a comenzar a rogar. Señor, pero no, Señor, no, Señor, no, denos una oportunidad. Señor, déjanos ir a la tienda a comprar aceite. Entonces, ¿cuál fue el error que esas 5 vírgenes cometieron? Ayúdenme. ¿Cuál fue el error? Según el versículo anterior, mami, retrocedamos. Sí, después vinieron la otra. Eso, pero mientras ellas iban a comprar a última hora, esas 5 vírgenes insensatas, vino el esposo y las que estaban preparadas. O sea que sí, nos da a entender que las otras 5 vírgenes no estaban preparadas. Esta sí, las otras no. O sea, ¿cuál fue el error de ellas? Que no estaban listas, porque se descuidaron y el aceite comenzó a consumirse hasta que la vasija y la lámpara se quedaron sin aceite. Y en ese momento llegó el novio. En ese preciso momento llegó el novio y ellas buscaron la lámpara. Ay, no tiene aceite. Y de la reserva, tampoco. Ay, y la lámpara apagada, sin aceite, y la vasija de reserva sin aceite. Ahí donde ellas pecaron, se equivocaron. Por estar dormidas, no fueron a provisionarse de aceite con tiempo. Cuando llegó el novio, las encontró sin aceite. Ya no estaban preparadas. Delicado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola de las 10 vírgenes? La enseñanza es: la fe sin consagración no basta. La fe sin consagración no basta. Vuelvo y lo digo por tercera vez. Lo voy a decir lento. La enseñanza de esta historia de las 10 vírgenes es: la fe sin consagración no basta. Como les dije en los últimos días, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, pero el mantener la salvación es por obras. O sea, orar es una obra, leer la Biblia es una obra, ayunar es una obra, congregarse es una obra. Entonces, no solamente es cuestión de tener fe, no solamente es congregarse, sino que la Biblia nos llama siempre a funcionar. A funcionar. Vamos a la siguiente parábola. Mateo capítulo 22, versículo 12. Allí habla de el banquete de las bodas. Habla de un banquete. Habla de un banquete. Es una parábola de hablar de un banquete. En esa parábola, Cristo habla de un padre que envía a sus siervos a que inviten a la gente a un banquete que él va a hacer. Y los siervos van y buscan la gente, invitándolos, diciendo: mi amo, mi señor, los está. Edilma, por favor, Edilma. Entonces, esos siervos le están diciendo a la gente: mi amo va a hacer un banquete. Vengan. Y cuando los siervos de ese amo llegan y le dicen: Señor, nadie quiere venir. Nadie quiere venir al banquete. Invitamos al uno, nadie quiere venir al banquete. Entonces ya el Señor da una segunda orden: vayan, traigan a los cojos, a todo el mundo, vayan. Y vinieron. Pero cuando llegó el banquete, la fiesta comenzó, dice la parábola que llegó el padre de familia viendo a sus invitados, pero encontró que había alguien que no estaba invitado, que no estaba vestido correctamente, que no estaba vestido de bodas. Y mire lo que
ese padre le dijo a este hombre, Mateo 22:12, ahí está, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Entonces le preguntan a ese hombre: ¿usted cómo entró aquí, caballero? ¿Usted cómo entró aquí sin estar vestido de boda? Entonces ahí Jesús en esa parábola está hablando de una fiesta que se hizo, pero había allí alguien que no estaba vestido acorde a la actividad, acorde al evento, acorde a la fiesta. Entonces el Señor le pregunta a este hombre: amigo, ¿cómo entraste aquí? Porque no estás vestido correcto de boda. Mas él enmudeció. El siguiente versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pie y manos y echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos una situación muy compleja. Motivo de exclusión, según esta parábola, se las dejo a ustedes. En la parábola de 10 vírgenes, el motivo era que no estaban preparadas, y la enseñanza es que la fe sin obras no sirve. En esta parábola de las bodas, del banquete de bodas, donde un hombre no estaba vestido, ¿cuál fue el motivo de la exclusión? Regino, ¿qué crees tú? El motivo por el cual a este hombre lo ataron de pies y manos y lo echaron. O sea, ¿no estaba? O sea, ¿cuál era el tiquete para él estar y participar de la actividad? Según esta parábola, eso, la ropa. Entonces no estaba vestido de acorde a la actividad, falta de vestido. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Entonces, ¿cuál es ese vestido del cual debemos de tener para poder participar de esa fiesta, de esas bodas, según la enseñanza de Jesús en esta parábola? Se les voy a decir. Presten atención. ¿Cuál fue la enseñanza de la primera parábola de las 10 vírgenes? Que la fe sin obras no sirve. Entonces, ¿cuál es la enseñanza en estas parábolas de la fiesta de las bodas? Hablando de que un hombre no tenía el vestido y por eso lo ataron, lo ataron y lo echaron por no tener un vestido. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es la siguiente. Escuchen, ojo con esto. Según la enseñanza de esta parábola de la fiesta de las bodas, sin la justicia de Cristo no hay entrada a las bodas. Sin la justicia de Cristo no hay entrada a las bodas. Entonces, que no nos llevemos un susto por no estar preparados como las 10 vírgenes y por no estar vestidos correctamente. Entonces, ese vestido del cual Cristo habla en esa parábola, en la fiesta de las bodas, es la justicia. Es la justicia. Miren, voy a decir algo que noto en cuanto a la fe de millones de personas en este mundo, donde en este momento en el mundo entero hay más de 35,000 religiones. Ojo con lo que voy a decir y abra bien sus oídos para que lo entienda bien. Hay gente que están dentro de una religión y están basados y se sienten orgullosos por la religión donde están, y su fe no está basada en Cristo, sino que se sienten orgullosos. Ejemplo, pregúntele usted a un católico: oiga, si usted se salva, ¿usted por qué cree que es salvo? Porque yo creo en la Virgen María, porque yo soy católico, apostólico y romano. Y lo dicen con orgullo.
La fe de ellos, de la mayoría, de los millones de católicos, está fundada, está basada, es por pertenecer a la Iglesia Católica. Entonces yo he hecho ese experimento. Yo le pregunté a un católico: oiga, ¿usted por qué cree que es salvo? Por ejemplo, una señora muy amiga que yo desayuno, no voy a decir el nombre porque esto sale por las redes sociales. Yo le pregunté, ella es muy informalita, yo le pregunté: mami, es una ancianita, ¿usted por qué cree que es salva? Mi hijo, porque yo voy a la Iglesia Católica a verla ahí. Mi hijo, porque yo pertenezco a esa iglesia. Yo: sí, y eso te va a salvar. Porque y como ella me estima y me respeta, y ¿cómo así? Entonces, ¿por qué es que uno es salvo? Entonces le expliqué. Ay, ¿cómo así? Entonces, miren, hay creyentes que se sienten orgullosos del movimiento a que pertenecen. Por ejemplo, los pentecostales. No hablan sino: somos pentecostales, somos pentecostales. Son orgullosos de su denominación, no de Cristo, la justicia en Cristo, sino de un movimiento. Entonces hay personas que se sienten orgullosos del movimiento que pertenecen y le hacen fuerte a su movimiento. Ah, yo soy de la iglesia tal, yo soy del movimiento tal, yo soy de la misión tal, y siempre hablan de su denominación. Pero resulta que esa gente se muere y se van a llevar un susto muy grande, porque no están vestidos de justicia. Porque el que salva, miren para acá por favor, no es la denominación ni la religión tal. El único que salva y viste a la persona de justicia se llama Jesucristo. No hay otro método, no hay otro camino, no hay otra manera, no hay otro puente entre Dios y el hombre llamado Jesucristo. Y eso es lo que él dijo acá en esta parábola de las bodas. Amigo, ¿usted por qué está aquí? Usted no está vestido de bodas. O sea, no está vestido de la justicia en Cristo. Me quedaron faltando dos. Entonces, iglesia amada, es bueno, es importante que nos autoanalicemos y nos detengamos antes de que sea demasiado tarde, creyendo que esa vida cristiana las llevábamos bien. Usted, voy a decir algo: usted no es salvo porque está en estas cuatro paredes. Usted no es salvo o salva porque pertenezca a la Congregación Cristiana de Colombia, porque eso no salva a nadie. Usted debe estar consciente, seguro, segura, convencido, convencida de que usted está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así usted se vaya para la China, allá no hay Congregación Cristiana de Colombia ni nada de esas cosas, pues está en Cristo Jesús. Entonces yo hago una pregunta y con esto termino. ¿Usted es salvo por qué? ¿Usted cree que usted es salvo o salva por qué? ¿Su fe está fundada en qué? Entonces es una pregunta que va a afectar tu eternidad, que va a garantizar tu eternidad con Dios o en el lago de fuego. Porque muchas creyentes a quienes el Señor le ha dado experiencias de llevarlos al infierno, el Señor les ha mostrado que el infierno está lleno de miles de millones de evangélicos. El infierno actualmente está lleno de miles y miles de millones de evangélicos en el infierno. La pregunta es: ¿qué pasó? Vea estas parábolas. En estas parábolas el Señor está diciendo: pilas con esto. Nos quedan faltando dos parábolas que la vamos a ver dentro de 15 días, porque dentro de 8 días va a estar predicando los pastores que van a venir al encuentro de parejas, y ellos van a predicar el domingo también. Póngase de pie, tenga la amabilidad. Amado Dios Todopoderoso, no queremos encontrar los cielos cerrados para nosotros. No queremos encontrar un cielo de bronce por cosas que de pronto estamos desobedeciendo
o por cosas que no estamos haciendo. Y de pronto hay una cierta tranquilidad peligrosa. Y de pronto hay una cierta actitud pasiva ante la eternidad, Señor, donde no queremos que nos pase como a las vírgenes que pensaban que estaban bien y estaban confiadas de que había aceite en sus lámparas y en la vasija de reserva, pero cuando llegó el momento, cuando llegó el novio, vieron que ya no tienen aceite y fue demasiado tarde, y eso les costó la eternidad. Oh Dios, queremos que tu Espíritu Santo en estos próximos días nos detalle, nos hable con detalle, de una manera, después de habernos hecho un escaneo de qué cosa de pronto podemos estar haciendo que de pronto no le hemos prestado atención. Como el testimonio de esta mujer que le pidió a la pastora que orara por su esposo, pero él era un hombre casado. Señor, ayúdanos en cuanto a nuestras actitudes, comportamientos. De pronto podemos estar haciendo cosas que a ti no te agradan, y eso impide que nuestras oraciones lleguen a tu trono. Eso impide que nuestras oraciones sean contestadas, y eso impide que tus bendiciones lleguen a nuestras vidas, porque tú no puedes bendecir algo que esté en contra de tu ley, porque tú no puedes bendecir algo que esté en contra de tu palabra, tú no puedes bendecir algo que esté en contra de tus mandamientos, sino que queremos, oh Dios, ser personas con cielos abiertos, que cuando oremos tú, Señor, nos escuches con libertad, y que tus respuestas sean inmediatas, instantáneas, porque tenemos una buena relación contigo, una buena comunión contigo, Dios. Ayúdanos a mirar nuestro comportamiento en la empresa donde trabajamos, en el barrio donde vivimos, en el hogar, en la familia a la cual pertenecemos, en la iglesia o en la capilla donde nos congregamos. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Queremos estar seguros que cuando partamos de esta tierra encontremos las puertas a la eternidad abiertas, y que de pronto no nos llevemos un susto bien grande. Háblanos que todavía estamos con vida, tenemos vida, y tenemos tiempo entonces de corregir lo que haya que corregir, de discernir lo que hay que discernir a la luz de tu palabra, y no estar tranquilos. Llévanos con bien a nuestras casas, a nuestros hogares, con tu paz y con tu bendición. No, un momentico, siéntese un momentico, por favor. Van a presentar a una bebé. ¿Quién va a presentar a la bebé? Ya. Vengan, entonces, por favor, vamos a orar por el bebé y terminamos. Las velas,